Bueno, pues nuestra mirada televisiva nos ha llevado a Argentina y hemos hablado con el periodista Gustavo Rachid, y ahora nos vamos a Quito, nos vamos a Ecuador para charlar con Verónica Larrea. Ella trabaja en la radio, allí estudió periodismo, aquí precisamente en Madrid. Además es colega de una de nuestras compañeras, Leire Arnedo. Verónica Larrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaye? ¿Qué tal a toda la gente de Navarra Televisión? Un saludo muy caluroso desde Quito, Ecuador. Aquí son las 9:31 de la mañana y bueno, yo muy contenta de poder compartir toda la información con ustedes. Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos. Además, sabemos que acabas de salir de tu programa de radio ahora mismo, ¿verdad? Y que justo nada más terminar puedes estar con nosotros. Cuéntanos a qué te dedicas allí, también cómo está la situación en Ecuador. Bueno, sí, mira, me he venido corriendo del programa de radio que tengo de 7 a 9 de la mañana para atenderles. Y un poco les voy a contar la situación aquí en el Ecuador. Desde el 29 de febrero se registró el primer caso importado de coronavirus, que de hecho vino desde España, de una señora que venía a visitar a sus familiares. Y pues desde allí el Ecuador se ha convertido en el país de Latinoamérica más afectado por esta pandemia. Con relación al número de habitantes, tenemos 17 millones de personas. Y pues actualmente los ecuatorianos estamos cumpliendo ya un mes y una semana de esta cuarentena con medidas restrictivas que, bueno, son similares a las que se han tomado en otros países, como cierre de fronteras, prohibición de vuelos nacionales e internacionales, también cierre de escuelas, suspensión de clases en todo nivel. Y actualmente tenemos un toque de queda que va más o menos desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana todos los días. También tenemos restricción para la circulación de los vehículos. Solamente podemos salir con el último dígito de la placa un día a la semana. Y pues las personas tampoco es que tenemos libre movilidad. Solamente podemos salir de casa para proveernos de alimentos o de medicinas exclusivamente. Y si hay casos de emergencia también, pues se está manejando un sistema de salvoconductos. Ahora, la situación a futuro se ha implementado desde la semana pasada un sistema de semáforos. Es un plan que todavía exactamente? ¿En qué consiste este sistema de semáforos que tenéis allí? Bueno, empezó la semana pasada, de hecho, pero todo en rojo. Es un sistema que se va a implementar y es por regiones, por provincias. Básicamente van a medir el COE, que es el Comité de Operación de Emergencias, va a evaluar el número de contagios, más o menos el riesgo que hay, y pues según eso van a poner este semáforo, o sea, en rojo, en naranja, en amarillo, y esto va a ir cambiando. Ahora nos han dicho las autoridades que hasta abril pues no va a cambiar este semáforo, va a mantenerse en rojo, salvo que suceda algo excepcional, pero desde mayo se cree que esto va a ir cambiando. También, por ejemplo, hay un plan piloto para la reactivación de la construcción que está en análisis del COE nacional, así como lo hicieron en España, pero eso todavía no ha empezado. Hay mucho temor del tema de los contagios, ¿no? Ahora, si quieren, les puedo comentar un poco de las cifras, de cómo estamos actualmente con el tema de los contagios. Porque son cifras alarmantes ahora mismo, ¿no? ¿Cómo está un poquito también el sistema de salud absorbiendo toda esta situación? Claro, les cuento un poco. Bueno, en el Ecuador actualmente ascienden los casos a 10.398 contagios, según el último reporte del Ministerio de Salud, que fue el corte ayer. Obviamente, Guayas, que es la provincia que está en la costa, alberga la mayor cifra de contagios confirmados. El porcentaje que tiene esta provincia es del 68%. Esto equivale más o menos a un total de 7.108 casos confirmados. Luego le sigue Pichincha, que es la provincia donde estoy yo, donde está la capital Quito, que alberga el 8.4% de los contagios. Tenemos más o menos 868. Después se encuentran otras provincias. Está la provincia de Los Ríos, que está en la costa, Manabí, El Oro, que también está en la costa, en la frontera sur con el Perú, y en Azuay, que es la provincia astral, más o menos está manejando entre 250 y 300 casos cada una. Ahora, hay un tema de fallecimientos y pues las muertes totales por el virus registran 1.422 fallecimientos en el contexto del coronavirus. Sí. Se está manejando dos cifras diferenciadas. 520 son por casos confirmados de coronavirus, es decir, que se hizo la prueba y se conoce que 520 personas fallecieron a causa de este virus, pero hay 902 personas que corresponden a casos sospechosos, es decir, personas que fallecieron con cuadros de insuficiencia respiratoria y que pues no se les pudo hacer la prueba, pero que se sospecha que es de coronavirus. Por eso suman
1.422 muertes. Sí. Verónica, ¿y ahí tenéis que ir protegidos? ¿Es obligatorio, por ejemplo, el uso de mascarillas? ¿Se reparten mascarillas en diferentes lugares o no es obligatorio, ¿no? Porque aquí en España, por ejemplo, hubo un tiempo en el que parecía que no era necesario, ahora la tendencia es que sí. ¿Cómo estáis en ese sentido? Claro, actualmente la gente que tiene que salir a abastecerse de medicinas o también de legumbres, de víveres, tiene que salir con su mascarilla. Si tiene que ir al supermercado, tiene que usar guantes de látex, algo que ha sido criticado, pero bueno, esa es la medida ahora. Es obligatorio también al inicio de, por ejemplo, vamos a un supermercado, te ponen gel en las manos, te desinfectan a la entrada y a la salida y están controlando mucho lo que es el ingreso y salida de personas. Entonces no puede haber mucha aglomeración dentro de los supermercados. Claro, ¿y la economía cómo está? Porque claro, el horizonte es complicado, ¿no? Pero ¿cómo se ve ahora mismo la perspectiva o qué sectores pueden estar más castigados todavía, ¿no? Por esta situación de alarma en la que estamos. Bueno, realmente la economía está bastante golpeada. Desde antes de esta situación de la pandemia ya estábamos en crisis y pues recordarán, en octubre hubo unas protestas porque el gobierno quiso quitar unos subsidios a los combustibles que al final no pudo hacerlo porque se desataron unas protestas que dejaron paralizado al país casi semana y media. Entonces, ahora con la baja del petróleo, que como sabemos el precio está muy por los suelos, es complicada la situación. Se estima que se van a perder muchos empleos, que la tasa de desempleo subirá del 6% al 10%, pero eso todavía pues no sabemos lo que pueda suceder. Ahora, algo que quisiera comentar también que sucedió aquí en el país y que lamentablemente pues se hizo público a nivel internacional, es que hace unas 2, 3 semanas en Guayaquil se hicieron públicas imágenes de cadáveres en las calles de Guayaquil, esto en el puerto principal, personas que reclamaban por sus familias, por personas que estaban desaparecidas, que habían fallecido, estaban en el hospital y no aparecían sus cuerpos. También se veían imágenes de cuerpos embalados en fundas negras, apilados en los cuartos de los hospitales. Había denuncias por falta del retiro de los fallecidos desde los domicilios por más de 2 o 3 días. Y esto ocasionó pues que por el calor de esa ciudad, la gente sacara los cuerpos de sus seres queridos a las calles. Eso fue quizás magnificado por una estrategia de fake news, pero cabe notar que sí sucedió. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Hay que explicarlo. La verdad es que al ser Guayas la provincia con mayor número de contagios, en las que se concentra pues también el mayor número de fallecidos por casos de COVID-19, Sí. está el 45.8% de los fallecidos del total del país. Qué Pues situación, esta de sí. todas formas, Verónica, tan terrible, ¿no? Como dices, quizá magnificada, Sí. pero es cierto, como comentas, ¿no? Que fue real, ¿no? Qué tremendo para las familias tener a las personas sin poder darles sepultura, sin poder despedirse, incluso, bueno, pues de una forma tan inhumana, ¿no? Ese final de vida de esta manera. Allí, por ejemplo, podéis hacer en situaciones un poco más normales, una despedida religiosa o civil a una persona que muere por coronavirus. Actualmente no es posible hacer esto, de hecho, pues se tiene que, al principio hubo la disposición de que se cremen los cuerpos, ahora pues hay mayor flexibilidad a raíz de este problema que colapsó realmente todos los sistemas funerarios y demás que sucedió en Guayaquil. Tenemos la cifra oficial en Guayaquil de 238 muertes en esa provincia, sin embargo, ante esta situación que se filtró, estas imágenes y todo el drama social que hubo, pues el gobierno transparentó las cifras y al menos hay 6.700 muertes que se registraron en la primera quincena de abril solamente en Guayaquil, solamente en Guayas, en esa provincia y en esa región que normalmente hay más o menos un promedio de 1.000 fallecidos cada 15 días. Entonces, no se sabe lamentablemente si fueron fallecidos por COVID-19 o no, pero es una cifra alarmante que hay que tomarla pues con cuidado, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué bueno. pasó en esos días, en los primeros días de abril? Colapsó toda la cadena logística de los funerales, las funerarias también cerraron por esta cuarentena, por este toque de queda que tenemos de 14 horas a 5 de la mañana, también colapsó el sistema forense que no estaba operando pues en su totalidad, también el tema de los trámites médicos legales para levantamiento de cuerpos, hubo mucho temor de recoger también los cuerpos, Claro, inexperiencia de la fuerza pública sí. por estas labores. Situación, desde luego,
complicada y difícil de abordar. Verónica, nos quedamos con todo ello, nos hacemos un poco a la idea de esa situación quizá todavía más grave, ¿no?, que la que estamos viviendo en nuestro país, y te agradecemos enormemente que hayas estado hoy con nosotros, Verónica. Ojalá podamos hablar de otras cuestiones más alegres, ¿verdad?, más adelante y en una futura conexión contigo. Gracias, Verónica Larrea, por estar aquí en el programa, y un abrazo muy, muy grande, por supuesto, a todo ese pueblo que está sufriendo y mucho. Gracias, buenas tardes. Gracias, un abrazo también. Gracias, un abrazo.